Hoy tenemos por delante un viaje fascinante hacia los rincones más ocultos de la mente humana. Así es. Y es un territorio bastante complejo. Sí, totalmente. En esta exploración a fondo, la misión es adentrarnos en uno de los textos más provocadores del psicoanálisis moderno. Ujú. Vamos a intentar comprender cómo se comunica realmente el inconsciente, cómo oculta cuidadosamente sus mensajes y por qué el simple acto de escuchar a alguien hablar es, en el fondo, un verdadero acto de lectura. Una premisa que puede sonar un poco extraña al principio, pero que tiene todo el sentido del mundo cuando la desmenuzamos. Exacto. Las fuentes para el análisis de hoy provienen de un texto sumamente revelador del psicoanalista Hernando Bernal, que se titula Significante, letra e interpretación. Un trabajo fundamental. Adelante, arranquemos. El texto central de Bernal plantea algo que, a primera vista, suena como a la trama de una película de espionaje psicológico. Ajá. Nos dice que el inconsciente no solamente habla, sino que cifra. Es decir, que crea códigos. Exactamente. Crea códigos constantemente a nuestras espaldas. Y lo que más me voló la cabeza al revisar las notas, dice que el inconsciente de hecho goza haciéndolo. Sí, ese es el punto clave. Ayúdame a entender esto un poco mejor. ¿Qué significa exactamente que la mente se está divirtiendo creando acertijos sin que nos demos cuenta? Bueno, para entenderlo a profundidad, primero tenemos que quitarnos de encima esta idea tradicional de que usamos el lenguaje de forma puramente utilitaria. Como si fuera solo una herramienta. Exacto. Es muy común pensar que las palabras son solo vehículos transparentes, recipientes vacíos que usamos para pedir un café en la mañana, dar los buenos días o transmitir un dato concreto. Claro, lo vemos como algo funcional. Pero en el psicoanálisis, la comunicación no es transparente en lo absoluto. Y aquí es donde entra ese concepto tan denso que mencionas, el goce. Ajá. Cuando Bernal dice que el inconsciente goza al cifrar, no se refiere a una diversión inocente. No es como alguien que resuelve un crucigrama un domingo por la mañana sintiéndose relajado. No es un pasatiempo amigable. Para nada. En la teoría psicoanalítica, el goce es una satisfacción paradójica, muy compulsiva. Es una fuerza que empuja a la repetición y que muchas veces está mucho más cerca del exceso. O incluso de la incomodidad, ¿no? Totalmente. Es una satisfacción que raya en la molestia más que en la simple alegría. El inconsciente encuentra una satisfacción estructural al enmascarar un deseo, al esconderlo detrás de un síntoma, de un sueño extraño o de un simple error al hablar. O sea, el acto de ponerle un disfraz a la verdad. Ese acto de disfrazar es exactamente lo que genera ese goce del que habla el texto. Entiendo. No es que el inconsciente esté haciendo una fiesta, sino que hay una especie de satisfacción casi mecánica en el propio acto de esconder la información. Una maquinaria perfecta. Es como si el mecanismo de ocultamiento fuera el objetivo en sí mismo. Pero a ver, si el inconsciente disfruta tanto creando estos laberintos y cifrando mensajes, ¿qué pasa cuando alguien intenta descifrar esos códigos? Digamos, en una terapia. Ahí la cosa se pone interesante. Porque imagino que ahí se produce un choque de fuerzas, ¿verdad? Exactamente. Lo fascinante aquí es la dinámica que Bernal plantea, que podríamos llamar el juego infinito del inconsciente. Un juego infinito. Sí, porque existe una relación inversamente proporcional muy curiosa entre el acto de cifrar y el acto de descifrar. El texto argumenta que cuando el inconsciente es finalmente descifrado, cuando el analista y el paciente logran desentrañar el significado oculto, el inconsciente cede su goce. Cede su goce. O sea, pierde esa satisfacción original que tenía al mantener el secreto guardado. Exactamente. Al revelar el truco, la magia se desvanece por completo. Pero eso suena a que resolver el acertijo es la meta ideal, ¿no? Si el inconsciente cede ese goce compulsivo y problemático, entonces se avanza en la terapia. Se llega a la raíz del problema. En teoría, sí. Esa es la idea clásica. Pero Bernal señala una trampa inmensa, un peligro real en la práctica clínica. ¿Qué tipo de trampa? ¿Qué pasa si el acto de descifrar se convierte por sí mismo en una nueva fuente de goce? Oh, ya veo. Si desenmascarar al inconsciente se vuelve una práctica que genera fascinación y satisfacción constante, el psicoanálisis corre el riesgo de volverse infinito. Se crea un bucle. Un bucle cerrado y perfecto. El paciente produce material cifrado, van a análisis, se descubre el significado oculto, ambas partes sienten la enorme satisfacción de haber resuelto el misterio.
Y el inconsciente, al notar esto, simplemente produce un nuevo código. Solo para mantener el juego vivo. Nuevos disfraces si sabe que hay alguien dispuesto a seguir traduciéndolos eternamente. Es como alimentar a un monstruo que nunca se llena. Le das la respuesta y simplemente te lanza un acertijo un poco más complicado. Exacto. Y de hecho, recuerdo que en las fuentes hay un señalamiento muy específico sobre esto. Bernal lanza un dardo muy directo a una corriente particular. Sí, a los analistas junguianos. Exactamente. A la escuela de Carl Jung. Es una crítica teórica bastante aguda que hace Bernal. Argumenta que a los seguidores de la escuela junguiana les suele ocurrir exactamente esto al interpretar los sueños de los pacientes. Claro, porque ellos trabajan muchísimo con los símbolos. Demasiado. Al haber una fascinación tan grande por los arquetipos universales, por el simbolismo onírico y la mitología profunda, la terapia puede transformarse en una cacería interminable de significados. Y el paciente nunca es dado de alta. Es que si se asume que siempre hay una capa más profunda que traducir, un símbolo antiguo más que descubrir, se cae en la ilusión de que el inconsciente es un pozo sin fondo de sabiduría. Una sabiduría que hay que interpretar para siempre. Y al hacer eso, se ignora que el inconsciente simplemente está disfrutando de mantener a la persona dando vueltas en círculos. Espera, esto me hace pensar en algo mucho más cotidiano, fuera de la clínica. ¿Significa entonces que esa costumbre tan moderna de sobreanalizar todo es contraproducente? Totalmente. Pensando en quien nos escucha, es muy común hoy en día llevar un diario de sueños hiperdetallado o pasar horas con los amigos tratando de buscarle el significado oculto a cada pequeño gesto que hizo un jefe en la oficina. O analizar palabra por palabra un mensaje de texto. Eso, leer un mensaje de WhatsApp 50 veces. Caer en ese nivel de análisis es entrar en la misma trampa del goce. Es una excelente forma de aterrizarlo. Porque sí, esa famosa parálisis por análisis es una manifestación clarísima de este bucle. ¿Nos quedamos atrapados ahí? La mente se distrae y se satisface en la búsqueda perpetua de un significado profundo. Es mucho más cómodo, e incluso genera un goce intelectual, pasar semanas descifrando por qué soñamos con una puerta roja. En lugar de hacer algo al respecto en la vida real. Exacto. En lugar de enfrentar la realidad desnuda de que tal vez hay que tomar una decisión difícil, el sobreanálisis es el disfraz perfecto para la inacción. Alimentamos la máquina de descifrar en lugar de encontrar una salida. Tal cual. ¡Wow! Eso cambia por completo la idea generalizada de que analizar más siempre es sinónimo de entender mejor. Sí, a veces es todo lo contrario. Entonces, si intentar descifrar cada pequeño detalle no funciona y solo alimenta este juego infinito, ¿cuál es la salida? Porque el texto de Bernal no nos deja atrapados ahí. No, afortunadamente no. Menciona un giro de tuerca conceptual muy importante que ocurre décadas después, introducido por el psicoanalista Jacques Alain Miller en 1998. Y ahí él introduce la idea de la escritura. Correcto. Y para entender la magnitud de lo que plantea Miller, hay que retroceder un segundo a los cimientos de todo esto. A ver, ubiquémonos. Hay que situarnos en el contexto histórico del psicoanálisis clásico, específicamente en la figura monumental de Jacques Lacan. El gran referente. Lacan tiene un texto fundamental y sumamente famoso llamado Función y campo de la palabra. En esa época, Lacan hizo algo revolucionario. Centró toda la práctica analítica en el lenguaje hablado, en la palabra. Lo que decimos en voz alta en el diván. Exacto. Pero con el paso de las décadas, quedó en evidencia que había una zona gris en esa teoría original. ¿Una zona gris en qué sentido? ¿Faltaba algo en la teoría original de Lacan sobre la palabra hablada? Faltaba una distinción vital. Cuando las personas hablan, producen lo que en la teoría se llama efectos de significación. Efectos de significación. Suena algo temporal. Y lo es. Es el significado. Rápido, fluido y efímero, que cambia según el tono de voz, el contexto o la intención del momento. El problema de basar todo el análisis en la palabra hablada es que la palabra es resbaladiza. Claro, el tono puede cambiar todo el mensaje. Siempre genera nuevos significados, lo cual nos devuelve de inmediato al problema del desciframiento infinito. Y ahí es donde entra Miller a salvar el día. Por eso la aportación de Miller en 1998 es un cambio de paradigma total. Miller establece que cuando hablamos de verdadero cifrado en el inconsciente, ya no se trata de esos efectos superficiales que resbalan, sino de algo mucho más sólido. ¿Y qué es eso sólido? Él lo llama la adquisición de sentido, y argumenta de manera contundente que el cifrado es un término de pura escritura.
un término de pura escritura. Es decir, que para entender de verdad lo que ocurre en la mente, hay que dejar de prestarle tanta atención a la voz, al sonido de las palabras volando en el aire, Ajá. y empezar a pensar en el lenguaje como si estuviera impreso, como un texto escrito con tinta en un papel. Exactamente. Esa es la clave. La palabra hablada fluye y se adapta constantemente, pero la escritura fija las cosas. Al estudiar el lenguaje desde la perspectiva de la escritura, se plantea una pregunta mucho más profunda. ¿Cuál sería? ¿Cómo y dónde algo adquiere realmente sentido? Y ojo, el sentido en este contexto no es la definición del diccionario de una palabra. No es lo que dice la Real Academia. No. Es la raíz estructural de lo que el sujeto está expresando desde su verdad más íntima y reprimida. Miller proporciona esta herramienta conceptual para resolver esa ambigüedad que había quedado flotando en los textos tempranos de Lacan. Tiene mucho sentido. Si la palabra hablada es la que genera el engaño y el bucle infinito, la escritura es la que proporciona un ancla firme. Es el peso que detiene la maquinaria de las interpretaciones infinitas. Me parece fascinante, pero admito que también requiere un esfuerzo mental importante para asimilarlo. Nos obliga a separar conceptos que normalmente usamos como si fueran sinónimos en el día a día. Requiere cambiar el chip, sí. Y aquí es donde el texto de Bernal empieza a usar una jerga un poco más pesada, separando dos ideas centrales, el significante y la letra. Sé que esto puede sonar a clase de lingüística avanzada, así que a ver si logro seguir el hilo con una analogía. A ver, te escucho. Pensemos en el lenguaje como si fuera una moneda física. De acuerdo. Cuando tomo esa moneda, voy a una cafetería y me compro un café, estoy usando su valor de intercambio. La moneda está fluyendo, comunicando un valor, haciendo que la economía se mueva y funcione. Ajá. Ese aspecto activo, que produce intercambios y resultados, sería el equivalente al significante, cuya función es producir significaciones. Esa es una analogía extraordinariamente precisa para ilustrarlo. El significante, en su estado habitual, funciona exactamente como esa moneda en plena circulación. Trabajando todo el tiempo. Su propósito es enlazarse con otros significantes para crear significado en el mundo real. Es la maquinaria del habla cotidiana funcionando sin interrupciones para que nos podamos entender. Ok, excelente. Pero, entonces, ¿qué pasa con la letra? Siguiendo con la misma analogía, la letra sería tomar esa misma moneda, sacarla de circulación, olvidarse por completo de que sirve para comprar un café y simplemente observarla como un objeto extraño. Vas por muy buen camino. Sería ver que es un pedazo de metal frío, que pesa unos cuantos gramos, que tiene bordes estriados y un relieve particular en el centro. Ya no comunica un valor financiero, solo existe en su forma material más pura y física. Has dado exactamente con la definición clínica. Si conectamos esto con el panorama general, lo que Miller cita en su texto es precisamente eso. La letra es ese mismo significante, pero considerado estrictamente fuera de su función de producir significaciones. Fuera de circulación. Es la materialidad de la palabra despojada de su mensaje superficial o de su intención comunicativa. Por eso se dice que hay dos estatutos distintos operando en nuestra mente al mismo tiempo. Simultáneamente. Sí. Uno, donde el significante está trabajando activamente en la cadena del habla para que los demás nos entiendan y podamos pedir ese café, y otro donde existe una estructura base, silenciosa y despojada de significado inmediato. Y a esa estructura silenciosa le llamamos letra. A ese esqueleto de la palabra, sí. Y la afirmación más radical de Bernal aquí, el corazón de su texto, es que la letra se escribe. Me vuela la cabeza pensar que el lenguaje tiene esta doble vida ocurriendo adentro de nosotros. Por un lado intentamos comunicar algo hacia afuera, pero por dentro el inconsciente está jugando con los bloques de construcción, con estas letras mudas. Es un juego de sombras. Pero esto me lleva a la gran pregunta práctica. Si la letra es pura estructura silenciosa, ¿cómo diablos se manifiesta en el mundo real? ¿En qué momento se cae esa máscara protectora de la palabra hablada y podemos ver por fin la escritura secreta del inconsciente? Y aquí el texto nos lleva a algo sumamente cotidiano, pero súper revelador. Las palabras homofónicas. Exactamente. Palabras que suenen idéntico al oído humano, pero que se escriben distinto y significan cosas completamente opuestas. Claro, como casa de habitar y casa de cacería. Ese es el núcleo absoluto de la cuestión. Es el punto donde toda la teoría aterriza en la práctica de consultorio.
En la palabra hablada, la fonética es muy engañosa. El sonido nos engaña. El sonido enmascara la verdad. Dos palabras pueden compartir exactamente el mismo impacto acústico y el oído desnudo no tiene la capacidad de diferenciarlas sin apoyarse fuertemente en el contexto de la oración. Sí, si alguien dice hola, sabes que es un saludo y no una ola del mar, por el contexto, no por el sonido en sí. Sin embargo, la única forma absoluta, innegable e indiscutible de diferenciar dos palabras homofónicas es a través de la ortografía. A través de cómo se escriben. Es a través de la escritura. Bernal argumenta que cuando ocurre un malentendido o un lapsus durante una conversación, la única manera de interpretarlo correctamente es acudiendo a la escritura mental de esa palabra. O sea, imaginar cómo se deletrea. No se trata de qué fonemas sonaron en el aire, sino de cuál letra está secretamente escrita en el tablero del inconsciente del que habla. Y para ilustrar esto de una forma que nadie va a olvidar, Bernal comparte una anécdota clínica en su texto que es simplemente insuperable. Es el ejemplo perfecto. Es el clímax de esta exploración, porque pone todo este andamiaje teórico que hemos discutido directamente en la vida real. Déjame ver si recuerdo bien los detalles. Cuenta el caso de un paciente que está en plena sesión analítica. Así es. Está recordando una etapa muy sensible de su vida, su adolescencia. Específicamente, está hablando de su desarrollo físico, de los cambios biológicos en su cuerpo. Y en un momento dado, sufre un lapsus tremendo. Un error al hablar. Un error garrafal. En lugar de decir la frase esperada, que sería recordar el momento en que le nació el vello púbico, refiriéndose al pelo con V corta. Ajá. La frase que sale de su boca es que recuerda el momento en que le nació el vello público, pero con B alta, de belleza. Y público de audiencia. Exacto. Un error que si uno le escucha a la pasada en un café, simplemente provoca una risa, parece una equivocación torpe de la lengua por hablar rápido. Un simple tropiezo. Pero bajo la lupa de esta teoría, es el inconsciente revelando absolutamente todo su código fuente. Es un lapsus verdaderamente extraordinario por la enorme precisión estructural que tiene. Si analizamos la escena cuando el paciente pronuncia esos sonidos, el impacto fonético de vello público y vello púbico es casi indistinguible. Especialmente en nuestra región, en gran parte de América Latina, no hacemos ninguna distinción sonora fuerte entre la B larga y la OV corta. Exactamente. El oído del analista capta el mismo ruido ambiental, pero el inconsciente acaba de operar un cambio magistral a nivel de la letra. Un truco de magia. Como bien dice Miller, escuchar a alguien en este contexto debe ser visto estrictamente como una lectura. El analista tiene que imaginar la ortografía de lo que acaba de salir de la boca del paciente. Claro, porque solo al escribir mentalmente la frase que se dijo, se revela el verdadero mensaje. Totalmente. Pasamos del significante bello, escrito con la letra V, que se refiere estrictamente al pelo corporal de la pubertad, al significante bello, escrito con la letra B grande, que remite de inmediato a la belleza, a la estética, a la atracción física. Y no solo eso. El segundo término pasa de púbico, relacionado a la anatomía, a público, introduciendo de golpe la dimensión de la mirada de los otros, la audiencia. ¡Wow! Al combinar ambos errores ortográficos y gramaticales en el habla, el inconsciente del paciente aprovechó esa homofonía, aprovechó que suenan exactamente igual para contrabandear un mensaje profundo sin pedir permiso. Se coló por la puerta trasera. Reveló un deseo oculto, quizás una necesidad inconsciente de exhibición, de ser admirado estéticamente por otros durante esa etapa de tanta vulnerabilidad adolescente. Todo eso empaquetado en 2 palabras. Todo esto estaba cifrado debajo de una anécdota aparentemente clínica y aburrida sobre el desarrollo físico. Entender que un lapsus no es un cortocircuito mecánico del cerebro, sino una victoria total de la escritura inconsciente emergiendo a la superficie, cambia radicalmente nuestra visión del lenguaje. La ortografía importa. La ortografía hace toda la diferencia, literal y metafóricamente, marcando dónde se esconde la verdad del sujeto. Por eso insistimos, en el psicoanálisis, escuchar es inevitablemente leer. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos hacer una síntesis de esta intensa inmersión en los misterios de la mente, hemos desempacado una realidad que cambia las reglas del juego por completo.
Definitivamente. Empezamos descubriendo que la mente humana opera como una máquina de cifrado sumamente sofisticada, una que encuentra un placer paradójico y compulsivo en el acto mismo de ocultar su propia verdad. El famoso goce. Vimos también el enorme riesgo de caer en la trampa del desciframiento infinito, esa persecución interminable de símbolos y significados que a menudo nos paraliza en nuestra propia vida cuando sobreanalizamos cada detalle de nuestra existencia. Un peligro muy real. Pero por encima de todo, hemos llegado a una revelación transformadora gracias a las perspectivas de Lacan, de Miller y de Bernal. Las palabras que decimos en voz alta no son simples vibraciones en el aire, esconden una ortografía secreta. Una escritura silenciosa. El inconsciente no es un orador, es un escritor. Y el verdadero arte de entender al otro y de entendernos a nosotros mismos no reside en escuchar el ruido de la voz, sino en aprender a leer las letras ocultas que dictan ese discurso. Y me gustaría agregar algo vital a esa síntesis. El valor de adquirir este nivel de conocimiento va mucho más allá de las paredes de un consultorio psicoanalítico. Aplica para todos. Radica en la capacidad de desarrollar un pensamiento verdaderamente crítico y agudo frente a la experiencia humana del lenguaje. Se trata de aplicar esta nueva lente no solo para filtrar la abrumadora cantidad de discursos, promesas y justificaciones que escuchamos a diario en nuestro entorno, Que son bastantes. sino, más importante aún, para dirigir esa mirada hacia adentro, para tener un oído mucho más fino, o como hemos establecido hoy, un ojo más lector, hacia las palabras que dejamos escapar de nuestra propia boca cuando nos justificamos, cuando nos enojamos o cuando decimos amar a alguien. Prestar atención a lo que nosotros mismos decimos. Reconocer que la comunicación está plagada de estos equívocos estructurados y de intenciones cifradas nos permite relacionarnos desde un lugar de mayor empatía y respeto por la inmensa complejidad que habita en el interior de cada persona. Es una invitación poderosa a no quedarse jamás en la superficie del sonido, a sospechar un poco más, en el buen sentido, de nuestras propias certezas habladas. Exactamente. Y para cerrar esta exploración a fondo, quiero dejar una idea sobre la mesa. Algo para masticar y reflexionar mucho después de que termine esta charla. Adelante. Si nuestro inconsciente se comunica constantemente a través de una escritura secreta, una que solo revela su verdad más íntima cuando es pausada y leída como un texto, ¿qué otras palabras homófonas silenciosas están escribiendo en este preciso momento el guión secreto de nuestras decisiones diarias, de nuestras relaciones de pareja y de nuestros miedos más profundos, sin que jamás lleguemos a pronunciarlas en voz alta? Una pregunta para quitar el sueño. Es para quedarse pensando un buen rato. Ha sido un recorrido verdaderamente revelador por las arquitecturas invisibles del lenguaje. Gracias por acompañarnos en este viaje al fondo de la mente. Hasta la próxima, y mantengan siempre la curiosidad viva ante lo que las palabras realmente esconden.